To tell about things that will happen. Yes, okay, Oscar, very good. The only thing is happen without the S at the end. Yes, sin esa S al final. Muy bien, very good. Things that will happen. Yes, things that don't exist. ¿Cierto? Cosas que no existen aún. Ese es el futuro. Sí, para eso utilizamos el futuro. Entonces, aunque hay 9 formas para expresar el futuro, nosotros normalmente utilizamos 2, el will y el be going to. Entonces, el will es más predictivo. ¿Sí? Will for predictions, es decir, unas predicciones. Podemos hacer predicciones. Por ejemplo, si yo voy y miro el cielo y lo veo oscuro, ¿yo qué puedo decir? Yo diría, it will rain later, por ejemplo. Yo puedo decir, it will rain later. Lloverá más tarde, ¿cierto? Puede que llueva, puede que no. Entonces miren que ahí está como la predicción, como la parte predictiva. ¿Sí? Entonces para eso se utiliza el will. Resulta que el be going to ya lo utilizo para algo que se llama prior plans, es decir, planes previos. Cuando yo expreso una idea utilizando be going to, es porque antes de yo hablar, antes de yo expresar la idea, ya hice un plan. Por ejemplo, resulta que yo decido que voy a pintar mi casa el fin de semana. Entonces yo digo, yo le cuento, digamos que yo le voy a contar a Oscar. ¿Sí? Pongamos ese ejemplo. Yo le digo, I am going to paint my house next weekend. ¿Sí? I am going to paint my house next weekend. Entonces, ahí yo ya tengo un plan previo. Yo ya tuve que haber comprado pintura, tuve que haber organizado mi tiempo para pintarla, organizado los muebles, ¿cierto? Entonces miren que hay un plan previo. No es que yo decidí ya pintar la casa, no. Entonces aquí vamos a combinar las dos. Vamos a combinar el be going to con el will. ¿Y cómo los vamos a combinar? Como yo le dije a Oscar, I am going to paint my house next weekend. Y Oscar es tan buena persona. Se va a ofrecer y me va a ayudar. Entonces él me va a decir así, I'll help you. Ese I'll es simplemente la contracción de I will. Y lo utilizo para mostrar algo que en inglés se llama willingness. Willingness es simplemente como esa, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó. Como decir, como que yo tengo las ganas de hacer algo. Como el... Eso tiene una forma de decir, sí. Como que yo me ofrezco a ayudar sin que me estén pidiendo la ayuda. Y lo hago en ese mismo momento que me están contando. Bueno, ahorita si me acuerdo les digo. Entonces miren, en el momento que él me dijo, I am going to paint my house next weekend, o yo le dije a él, él me va a contestar, I'll help you. Es decir, yo te ayudaré. ¿Cierto? Porque no tenía plan previo él de ayudarme. En el momento tomó la decisión. Por eso ahí utilizamos I'll. Y se hace con la contracción, así. Es decir, no digo I will help you, no, I'll help you. Por eso se dice willingness. El willingness es esa, no me acuerdo en español cómo se dice eso. Bueno, me acordaré ahorita. Es como ofrecerse ahí a ayudar. La voluntad, ya, me acordé. Ayuda voluntaria. Sí, voluntad, como mostrar como la voluntad de ayudar. Ese es el willingness. Entonces, listo, ya él se ofreció. Resulta que más tarde Oscar
se encuentra con Santiago. Y Santiago le dice, hey, ¿qué vas a hacer el fin de semana? What are you going to do next weekend? Ahí Oscar ya sí le va a decir, I am going to help, por ejemplo. Ahí ya sí puede decir y utilizar el be going to, porque ya tomó una decisión, ya está en sus planes previos hacer eso. Entonces ahí sí va a utilizar be going to. Ahora, hay momentos en los que yo puedo utilizar will y be going to. Sí, en algún contexto. Sí, o sea, en algunos casos tienen el mismo significado y los puedo utilizar indiferentemente. De hecho, según algunos profesores de inglés y algunos textos, si usted expresa todo con will, en general estaría bien. Sí, es decir, usted el día de mañana ya habla inglés, ya está en un ambiente en el que habla inglés. Si expresa todo con will, también sería válido. Porque hay algo que se llama spoken English. Y spoken English es simplemente el inglés hablado, el inglés del día a día, así como uno habla en español de una manera muy informal, por ejemplo. ¿Sí? Hay dos formas de hablar, informal y formal. Miren que son como las mismas palabras que en español, pero se pronuncian un poquito distinto. Informal es como yo les hablo a ustedes, por ejemplo, ¿cierto? Yo los saludo, hello, hi, how are you, ¿cierto? Ya formal es que yo ya les diría, por ejemplo, good afternoon. Me referiría a ustedes como Mr., por ejemplo. For example, Mr. López, por decir algo. Mr. López. Sí, recuerden que esos títulos como Mr., que es para mujer, para hombre, perdón. Miss, que es para señorita. O Mrs., que es para la señora cuando ya es casada. Siempre van con el apellido. Es decir, usted no dice Mr. Juan, no, Mr. Marín, Mr. López, Mrs. Gómez, por ejemplo. Sí, siempre esos títulos, esos se llaman títulos. Lo mismo con doctor, por ejemplo, doctor, que es cuando se le dice a un médico. Lo mismo, doctor Jaramillo, doctor Álvarez y el apellido. Entonces, eso es formal, eso es más formal. Entonces, en el inglés hablado, cuando uno es muy informal y, ¿cierto? No sigue tantas reglas, puede hablar con will siempre, ¿cierto? Podríamos expresar en general las cosas con will. Sí, entonces, ¿cuál es la ventaja del will? Que para todos los pronombres será will. I will, you will, he will, she will, we will, we will, you will, otra vez, recuerden que este segundo you es de plural, o sea, de ustedes, ya no es usted, sino ustedes, y they will. ¿Sí? Para todos va a ser will. Y luego va la forma del verbo, la forma base, es decir, la forma del verbo sin conjugar. Es decir, yo tengo work, study, paint, play, en general. Entonces, I will work, I will study, she will play. Sí, mira que la estructura de la oración afirmativa es muy fácil, siempre con los tiempos simples que ya vimos presente, vimos pasado, la vez pasada, el sábado pasado, y futuro, siempre las estructuras son muy sencillas. Tenemos el sujeto del pronombre, en este caso tenemos el will después,
y luego tenemos el verbo. ¿Sí? Miren que es muy sencillo. También entonces está la posibilidad de la contracción, como les dije. Entonces tenemos el pronombre, el apóstrofo y doble L. Entonces, I will se convierte en I'll. You will se convierte en you'll. He will se convierte en he'll. She will se convierte en she'll. Me faltó el it. Aquí arriba me faltó el it. It will. Acuérdense que este pronombre es pronombre neutro para animal o cosa. Siempre que hablemos de animal o cosa, será it, ese pronombre. ¿Cuándo sé que es animal o cosa? Cuando no sea persona, es animal o cosa. Entonces, the computer, cosa. Dog, cosa. Un pensamiento, thought, es una cosa también. Entonces, este queda así, it'll. Luego tenemos we will. Y este we will con la contracción suena will. Como si tuviéramos solo el will. Suena will. Luego you will, you'll. Y por último, they'll. They will, they'll. ¿Sí? Esa es la contracción. Entonces yo puedo también hacer la contracción. ¿Sí? Esa es la ventaja del will, como les digo. Para todos va a ser will. Para todos los sujetos o pronombres. Entonces si yo digo it will, puedo decir también the computer will. Sí, por ejemplo, a ustedes les preguntan por un equipo que esté en reparación o que le estén haciendo mantenimiento o algo. Entonces ustedes dirán, the computer will, y como vamos a decir que va a estar, o sea, estará, o sea que es el verbo to be, the computer will be ready tomorrow morning, por decir algo, tomorrow morning. The computer will be ready tomorrow morning. Sí, miren ahí, ya tengo el futuro, entonces. Ok. Entonces, esa es la forma afirmativa, ¿cierto? Ahora, yo como digo que no en futuro. Entonces, muy sencillo, will not. Y ese will not también tiene contracción. Y se forma de la siguiente manera. Queda won't. Se dice won't. ¿Sí? Entonces yo ya no voy a, ya el computador no va a estar listo para mañana, sino que para pasado mañana. Entonces yo le digo, the computer won't be ready for tomorrow. The computer won't be ready for tomorrow. O también puedo hacerlo sin contracción. Yo también puedo decir, the computer will not be ready for tomorrow. También puedo hacer eso. No hacer contracción. Ok, do you have any questions? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, eso sería, o sea, para futuro. O sea, tendría entre los dos, entre predecir y el normal. Sí. En este caso, como yo les dije ahorita, en algunas ocasiones yo puedo utilizar will o be going to. Es decir, muchas veces el will es muy predictivo, como en el caso de la lluvia, por ejemplo. O sea, yo no puedo asegurar que va a llover. Entonces yo digo will, yo utilizo mejor el will. Es decir, si yo miro el cielo y digo, it is going to rain, tiene que ser que yo esté seguro de que va a llover, pero es que ni así. O sea, nadie puede predecir eso. Puede estar el cielo negro y no llueve.
Con lo del computador, yo puedo decir, the computer won't, perdón, si es afirmativa, vamos a hacerla. The computer will be ready. Vamos a cambiar un poquito. In 2 hours, por decir algo. Yo le digo a un cliente esto. The computer will be ready in 2 hours. Es decir, el computador estará listo en 2 horas. Esa es como la traducción al español de cuando utilizo el will. Porque lo que hace ese will es que a los verbos les pone esa terminación como ra, como estará, jugará, trabajará, ¿cierto? O sea, yo digo will work, trabajará, o trabajaré. Sí, es que miren que el español es muy complicado por eso. Porque yo digo, yo trabajaré, tú trabajarás, ella trabajará, nosotros trabajaremos. En cambio, en el inglés, I will work, you will work, she will work. Ya. En cambio, el español tiene cada uno, prácticamente cada pronombre tiene una forma. ¿Sí ven? Por eso es que el que quiera aprender español se tiene que dedicar. Bueno, con el inglés también, sí. Pero el inglés es más práctico. Y el inglés no es tan difícil, muchachos. Uno creería que es difícil y no. Simplemente es ponerle ganas. Entonces, the computer will be ready in 2 hours. ¿Sí? O yo también puedo decirle al cliente, the computer is going to be ready in 2 hours. En este caso, ¿puedo utilizar will o puedo utilizar be going to? ¿Sí? En este caso puedo utilizar cualquiera de los dos. Sí, en ambos casos sería la misma idea. Pero si uno lo va a traducir al español, es ahí donde cambian un poquito. Sí, ¿se acuerdan que en el primero que les dije, con el will, sería como que yo les dijera, el computador estará listo en 2 horas. Mientras que con el be going to, la traducción al español sería, el computador va a estar listo en 2 horas. Sí, sí, ven que ahí cambia. ¿Por qué va a estar? Porque es que yo tengo el verbo to be aquí implicado. Entonces ahí es como que va a estar. Entonces miren que tengo como 2 formas de to be. 2 formas del verbo ser o estar ahí. Mientras que con el will solo digo estará. Con el otro tengo que decir o se interpreta como va a estar. Pero la idea es la misma. O sea, el resultado es el mismo. ¿Sí? Simplemente, cuando lo que les digo ahorita, cuando son planes previos, utilizo be going to. Pero si es algo que se tomó en el momento la decisión, utilizo will. ¿Sí? O algo que es predictivo, utilizo el will mejor. Ok, very good. Muy bien que hagan todas esas preguntas, ¿sí? Para que les quede muy claro ese will. Ya enseguida vamos a mirar un material que se llaman Talking Heads. Talking Heads, es decir, cabezas como parlantes, unas cabezas que hablan y que esas cabezas lo que hacen es que nos explican gramática, ¿sí? Nos explican la gramática del inglés y lo hacen de una manera muy particular, ya enseguida las vamos a ver. Después de que veamos esas cabezas que hablan, igual yo les voy a dar la explicación también. Sino que quiero que las tengan ahí guardadas y que guarden esa página, porque esa página les puede servir luego, para cuando sigan ustedes estudiando inglés, que yo sé que les va a quedar gustando, ya lo pueden hacer de manera autodidacta. Entonces, todo ese material que yo les he pasado y todas esas páginas, creen una carpeta y guárdenlas para que ustedes vayan ahí teniendo material de estudio. ¿Sí? Ok, entonces,
La estructura de be going to, vamos a mirar esa. Lo que quiere decir ese be going to es que donde está la partícula be, va la forma de to be. De acuerdo a que al pronombre o sujeto. Entonces recuerden, I am going to. Y luego, ¿qué viene? El verbo del que estemos hablando. Y ese verbo también va en su forma simple, o sea, es la base form. Se llama base form, es decir, el verbo sin que se conjugue, el verbo sin estar conjugado. Entonces, el verbo trabajar, work, es ese verbo sin conjugarse. Ya como se conjuga, recuerden, si es primera persona singular, I work, segunda persona singular, you work, tercera singular, he, she, it, works, en presente, ya ahí está conjugado, miren que tenemos la S. We work, you work, they work. Sí, ahí es muy sencillo. Pero entonces tomamos en cuenta la base del verbo, es decir, work. Entonces será I am going to work, you are going to work, he is going to work. Entonces miren que la partícula que cambia es donde va el be. Donde va el be de be going to, va a ir la forma de to be de acuerdo al sujeto o pronombre. ¿Sí? Recuerden que en una oración puedo tener sujeto o pronombre. Entonces, pronombre es sujeto. O sea, I, you, he, she, it. Y eso es el pronombre. Y si tengo sujeto, por ejemplo, Samuel. Samuel es sujeto. Entonces, Samuel is going to fix a computer. Samuel is going to fix a computer. Ahí el verbo es fix. El verbo fix o to fix es el verbo reparar. O también puede ser el verbo preparar o fijar. Sí, es un verbo que tiene muchos significados, dependiendo del contexto. Si voy a hablar de un vehículo o de una moto o de un computador, algo que se puede reparar, que se le puede hacer, utilizo fix. Si voy a hablar de preparar mi desayuno o una comida, también puedo decir fix. Entonces ahí se interpreta como preparar. Listo. Entonces Samuel is going to fix a computer. Sí, mira, entonces ahí Samuel es el sujeto de la oración. Ahora, si yo tengo sujeto plural, por ejemplo, we, que es plural, primera persona plural, es decir, soy yo con otras personas o otras personas conmigo, ¿sí? Pero entonces el primero que habla en nombre de nosotros, por eso se dice nosotros, yo estoy incluido ahí. Entonces yo diría, we are going to fix. Bueno, cambiamos de verbo. We are going to change. Vamos a decir que vamos a cambiar una parte del computador. ¿Qué podemos cambiar del computador? Help me with the parts of the computer. ¿Qué podemos cambiar? Tarjeta gráfica. Okay, how do you say that in English? Graphic board, maybe. Vamos a buscarla. Maybe graphic board. Graphic board. O será pegado. Vamos a mirar. Graphic draining. No, pero sí puede ser graphic board. Or graphic cards. Or graphic cards. A circuit board that allows a computer to show images. Ah, es esta, graphic card. No es board, sino card. Yes? So, we are going to change the graphics
card. Sí, miren, entonces ahí ya la tengo. Change. Entonces ahí ya tenemos un verbo diferente. We are going to change the graphics card. Entonces, ese pronombre que se llama, que dice we, yo lo puedo cambiar, por ejemplo, por Oscar and I. O sea, Oscar y yo. Entonces, miren que es lo mismo que decir nosotros. ¿Sí? Oscar and I are going to change the graphics card. Oscar and I are going to change the graphics card. Es lo mismo que decir we are going to change. Lo que pasa es que cuando menciono al sujeto, estoy siendo más específico. Porque si yo digo we, podemos ser muchos, podemos ser miles, pero podemos ser dos también. Ya desde que sean dos, ya es plural. Entonces ahí ya se está siendo más específico. ¿Eso también para qué sirve? Yo primero menciono el sujeto Oscar and I are going to change the graphics card. Period. O sea, punto. Period. Ya no tengo que volver a decir Oscar and I, sino que ya lo cambio por el pronombre. Entonces, we are going to fix other things, por decir algo. Entonces miren que ahí ya ahí no volví a mencionar a Oscar and I, ya el sujeto, sino que ya lo cambié por el we, que es el pronombre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en una oración puedo cambiar, o en una oración el pronombre puede reemplazar al sujeto. Eso también pasa en español. Para uno no hacer como tan aburrido el discurso, uno cambia el pronombre, perdón, no cambia el sujeto por el pronombre. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, Oscar y yo vamos a arreglar el computador. Oscar y yo vamos a, siempre, Oscar y yo, Oscar, no, entonces más bien decimos, Oscar y yo vamos a cambiar la tarjeta gráfica. Nosotros vamos a, ¿cierto? Entonces ya cambiar por nosotros ya se hace más dinámica la presentación o lo que estamos diciendo. Entonces, miren, siempre donde va el be, la estructura es be going to, pero donde va el be, entonces será am, is o are, según la forma del to be. ¿Sí? Según el pronombre o el sujeto que tengamos según la forma de pronombre o sujeto para el to be. ¿Sí? Recuerden que estamos con el to be. Entonces, básicamente, ese es el futuro con will y con be going to. Vamos a mirar ahora, entonces, está aquí, contenido future. Vamos a mirar aquí qué hay del future. Bueno, yo les había montado dos videos de una clase que yo hice explicando lo que es el futuro. ¿Sí? Estos dos videos más o menos hablan lo que yo les he hablado hoy. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Mirar la forma interrogativa, que es muy sencilla también, enseguida la miramos. Estos videos los pueden mirar ustedes luego, son cortos. Vamos a mirar cuántos se demoran. Uno de 5 minutos 18 y el otro de 5 minutos 55. Son videos muy cortos, la verdad, para que no se les haga muy engorroso. Ahora, semana 3, making plans. Entonces vamos a mirar esto de making plans, ¿qué es? Esto es una conversación que vamos a hacer ahorita, una práctica oral. Listo. También ya está en el Q10. ¿Sí? Entonces está la imagen de lo que es la práctica conversation. Vamos a mirar algunas cosas de pronunciación después del break. Algunos tips de pronunciación. Y también está el audio adjunto. Mírenlo, aquí está. El audio también está aquí adjunto. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en esta semana? Eso lo vamos a ver ahorita. También en esta semana tenemos
Vamos que nos abra. Bueno, semana 3. Y aquí está The Talking Heads. Talking Heads. Tenemos aquí esas Talking Heads. Ya enseguida las vamos a abrir. Sí, de pronto yo ya les mostré en alguna ocasión las de Talking Heads. Bueno, entonces ya vimos la estructura afirmativa y negativa. Ahora, la interrogativa. Cuando yo quiero hacer preguntas, entonces voy a utilizar el mismo auxiliar dependiendo si es will o si es be going to. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, si ustedes van a ir a la fiesta. ¿Cierto? Entonces yo quiero preguntarle, will you go to the party? Will you go to the party? Entonces miren que aquí la estructura cambia un poquito. Primero tengo el auxiliar, que va a ser will en este caso. Luego tengo el pronombre o sujeto, subject or pronoun. ¿Sí? Y luego tengo el verbo. Recuerden, base form. Siempre el verbo en su forma base. Base form. Y luego tenemos un complemento. ¿Sí? Luego tenemos un complemento. Por eso decimos, will you go to the party? Will she go to study? Bueno, cambiemos ese go para que hagamos otro verbo. Will she play? Will she play with us? Por ejemplo. Y que no se les olvide el signo de interrogación, ¿cierto? Este signo que se llama question mark. Ese no se nos puede olvidar. Question mark. Entonces, will she play with us? Sí, miren, entonces esas son preguntas yes, no questions. Yes, no questions. Acuérdense que este tipo de preguntas, yes, no questions, se llaman así porque la respuesta es sí o no. O sea, no hay ningún otro tipo de respuesta. No me están pidiendo que dé información, nada. Solamente que diga sí o no. Entonces, por ejemplo, will you work next weekend? Will you work next weekend? Digamos que sí. Yes, I will. Entonces, miren, a estas yes, no questions, yo siempre respondo con el auxiliar que me están preguntando. Esa es la clave. Entonces, acuérdense, si me están preguntando en presente simple, por ejemplo, do you work? ¿Trabajas? Do you work? Yes, I do. Miren que respondí con el mismo auxiliar. Y si es tercera persona, yo quiero saber si Samuel trabaja en presente. Entonces, porque ahí Samuel, does Samuel work? Yes, he does. Volví, contesté con el auxiliar. Lo mismo en pasado. Did you study? ¿Estudiaron? Did you study? Yes, we did. En el caso de que sea afirmativa. Yes, we did. Miren que contesté con el auxiliar did. Y si es negativa, no, I didn't. No, we didn't, perdón. Ahí será negativa. Entonces, con el will pasa lo mismo. Yes, I will. Futuro afirmativo. No, I won't. Y ahí ya tengo la respuesta negativa. Es decir, o sí o no. No hay ninguna otra opción. ¿Trabajarás el fin de semana? Sí o no. O sea, así trabaje 5 minutos, trabajo. Entonces, esas son las yes, no questions. O sí o no. Ahora, cuando son cuando tienen una de estas que se llaman question words, acuérdense, question words,
que son where, when, who, which, what, how, why. ¿Cuál falta? Where, when, who, which, what, how, why. ¿Cuál me falta ahí? Bueno, creo que no falta ninguna ahí. Entonces, cuando son estas se llaman question words, porque estas ya me piden información. Se llaman information questions o question words. Es decir, dónde, cuándo, quién, cuántos o cuáles. Ah, sí me falta. Ah, no, ahí está. What, qué, how, cómo, why, por qué. Entonces, cuando es una de estas, va a ir primero esa. Por ejemplo, what will you do tomorrow afternoon? What will you do tomorrow afternoon? Ahí yo ya no puedo responder yes o no. Aquí ya sí tengo que decir, tengo que dar información. ¿Qué harás mañana? What will you do tomorrow afternoon? ¿Qué harás mañana en la tarde? Entonces ustedes, por ejemplo, les hicieron esa pregunta ayer. Ustedes dirán, I will attend English class. ¿Cierto? Asistiré a la clase de inglés. I will attend English class. ¿Sí? Ahí ya están pidiendo información. O cualquier otra cosa. I will go to the movies, por ejemplo. Bueno, ahora no se puede, pero cuando se pueda. I will go to the movies. Voy a ir al cine. I will go to a farm. Voy a ir a una finca. ¿Cierto? ¿Cuándo será que podemos volver a salir? Es una buena pregunta. I will go to a farm. ¿Sí? Entonces, miren, esas son information questions. Con ese how yo puedo preguntar otras que se llaman how many y how much. Que how many y how much los utilizo para contables e incontables, es decir, para sustantivos contables e incontables. Ese es otro capítulo que sería muy interesante que estudiáramos. Me gustaría que lo estudiáramos. Porque con how many yo puedo preguntar, por ejemplo, how many years of experience do you have? Por ejemplo. Y con much, que es incontable, o sea, yo no puedo contar ciertas cosas, otras sí las puedo contar. O sea, los años de experiencia, claro. Yo puedo decir, I have 10 years of experience or 20 years of experience. Pero much no se puede contar. El much es para decir, por ejemplo, para preguntarle a una persona, por ejemplo, acerca del dinero. How much money do you have? How much money do you have? El dinero no se puede contar en el sentido de que usted no puede decir, tengo 50 dineros, no. Usted dice cuánta plata tiene, pero no cuenta los dineros. Entonces, usted, por ejemplo, how much money do you have? Usted dice, I have, I don't know, $1 millón de pesos, 1 million pesos. Exacto, Santiago, very good. How much is the PS5? ¿Ya se sabe o no? Todavía no se sabe cuánto vale. Bueno, no sé. Eso fue un tema de esta semana, como que revelaron el precio o no sé qué, por error.
Entonces, exacto, miren, para contar ese tipo de cosas, por ejemplo, para preguntarle a la mujer o a la pareja, al novio, a la novia, a la pareja, ¿cuánto me quiere? Entonces, how much do you love me? Hey, how much do you love me? ¿Cuánto me quieres? No puedo decir how many, porque how much es incontable. Entonces me podrán decir, I love you so much. Te quiero muchísimo. Pero no me pueden decir, I love you 1,000,000 pesos. I love you 3 kilos. Te amo 3 kilos. No, es imposible contarlo. ¿Cierto? Entonces, eso es un tema, ahí nos desviamos un poquito, pero por lo de la WH, pero seguimos con el futuro, sino que es importante como que exploren ese tema. Y yo de pronto les paso algo relacionado con eso. ¿Sí? Entonces, ahí se dan ustedes cuenta cuál es la estructura de la oración interrogativa con el will, ¿cierto? Entonces tenemos will, luego tenemos el sujeto pronombre, luego tenemos el verbo. Cuando tenemos una WH, entonces primero tenemos la WH, luego tenemos el will, luego tenemos el pronombre sujeto y luego el verbo. Por ejemplo, con when, que es cuando. When will you arrive? When will you arrive? ¿Cuándo llegarás? Entonces ahí pueden decir ustedes, I will arrive next month, por decir algo, el próximo mes. ¿Sí? I will arrive next month. Sí, ok. Entonces recuerden, después del descanso, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica oral. Primero vamos a escuchar el audio, lógicamente. Vamos a trabajar un poquito la pronunciación y ya después ustedes van a trabajar esa parte oral para que pierdan un poquito el miedo, que yo sé que a algunos les da un poquito de miedo, un poquito de pena hablar en público o hablar en otro idioma. Pero es la única forma de que uno empieza como a soltarse, ¿sí? Arriesgándose a hablar. Y la mejor forma de aprender cómo se pronuncia una palabra es repitiéndola. ¿Sí? Ustedes escuchan cómo se pronuncia una palabra, la repiten y la repiten hasta que ya se vuelve algo cotidiano. ¿Sí? Que ustedes, por ejemplo, la palabra computer puede sonar con R si es un inglés americano, o pueden escuchar que un británico les diga computer y que cualquiera de las dos que escuchen ustedes ya sepan de qué les están hablando. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo es la oración interrogativa? ¿Cómo es esa estructura cuando tenemos el be going to? Entonces, aquí pasa algo y es que se separan. Primero va el be, ¿sí? Primero va be, después va el sujeto o pronombre. ¿Sí? Y luego va el going to, luego va el verbo, recuerden base form. Y luego tenemos un complemento. Complement. ¿O no? Entonces, ¿quién quiere hacer una pregunta? A ver cómo les va. Who wants to try? Who wants to try making a question using the be going to? Very good. Are you going to work tomorrow? Very good. Ok,
Okay, I answer, no, I won't. No, I won't. Tomorrow is my free day. Yes. Entonces, miren, esas preguntas, como la que acaba de hacer Oscar, que son yes, no questions, yo las puedo responder como yo lo hice de forma corta, es decir, short answer. Answer. Short answer. ¿Sí? Ese es short answer. O también la puedo responder de forma larga, es decir, long. Long answer. Entonces, ¿yo qué digo? No, I won't. I won't. Y ahí la pongo entonces larga y digo, I won't work tomorrow. Entonces miren que ahí tengo la pregunta, la respuesta, perdón, ya larga. Las presentaciones que están en el Q10 también está explicado esto con una presentación. Para que la miren, miren que se demoran como 6 minutos cada uno, o sea, son 12 minutos. Que pueden ahí mirar esa presentación. Entonces, no, I won't work tomorrow. ¿Sí? Esa sería una respuesta larga. Y si es afirmativa, yes, I will. I will work tomorrow. ¿Sí? Esa sería la respuesta afirmativa larga. Ah, bueno, pero espere, él me preguntó, fue con be going to. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responderíamos con be going to? No, I am not. No, I am not. Y aquí hay que tener cuidado porque aquí no puedo utilizar contracción. No, I'm not. No, tiene que ser así. No, I am not. I am not going to work tomorrow. Ahí sería entonces larga. Afirmativa, yes, I am. Yes, I am. Am going to work tomorrow. Sí, esas serían respuestas largas. Respuesta corta, respuesta larga. I will o I be going to. ¿Sí o no? Entonces, miren, lo que yo les decía, estos son dos formas de expresar futuro, solo dos de unas 9 más o menos que hay. ¿Sí? Pero por el momento, para efectos de este curso, trabajaremos will y be going to. Entonces, hay otras formas de expresar futuro, como les decía. Por ejemplo, yo puedo expresar futuro con un verbo en presente. Yo les digo, por ejemplo, en español, miren que en español también pasa eso. Usted dice, yo voy mañana. Miren, eso es futuro. Y miren que el verbo está en presente. Yo voy. Yo voy mañana. ¿Qué pasa? Que tengo como una cláusula de tiempo en futuro que es mañana, entonces ya eso lo hace. Hace que esa oración esté en futuro. Lo mismo pasa en inglés. Ya que lo saben y cuando ya tengan, digamos, muy bien aprendido will y be going to, pueden empezar a mirar otros tipos, ¿cierto? Con todo el material que yo les voy dejando, los links y eso, ustedes van a seguir estudiando de cuenta ustedes. Otra cosa, me pueden preguntar, en algún momento quieren saber algo y con mucho gusto me escriben, yo les cuento, yo les explico. Si no les contesto ahí mismo, les contesto en algún momento. Ok, entonces vamos a mirar esas talking heads. Entonces miren, son hipervínculos. Simplemente les dan clic y ahí están the talking heads. Entonces estos talking heads son will y be going to.
Vamos a darles play para que escuchen y vayan siguiendo la lectura, vayan mirando cómo se pronuncia. ¿Sí? Vayan mirando que hay palabras como well, pretty, esta pretty, que pretty normalmente significa bonito. Sí, es un adjetivo calificativo que sirve para decir bonito, bonita. Pero cuando yo digo pretty safe, me está haciendo este safe que es seguro, es otro adjetivo, pues lo está haciendo más, me está haciendo como énfasis. O sea, decir pretty safe es como decir muy seguro. Okay, so pay attention, please. Listen and read. Oh, hi, I'm going to. Hi, I'm Will. We're the most common ways of talking about future events. That's right. Here's a prediction about the future. The sun is going to rise tomorrow. Please. Well, that's a pretty safe prediction. I know. Of course the sun will rise tomorrow. But do you see? I used is going to rise, and he used will rise. And you know, we actually said the same thing. Mm-hmm. Lots of times, not always, but often, you can use either be going to or will, and it doesn't really make any difference. You are right, Will. Don't worry about our differences right now, okay? We'll tell you all about that later. Mm-hmm. See you soon. Ok, very good. So, miren que los ejemplos que utilizan ellos, miren, esto es muy amigable porque cada muñequito tiene como un color, ¿sí? ¿Sí ven? Este es be going to, está en azul y will está en rojo. Y donde aparezcan ellos, pues estará de ese color. ¿Sí? Entonces, lo que dice be going to primero, que es un ejemplo, dice the sun is going to rise tomorrow. Claro que él dice is gonna rise. Ya eso les voy a explicar qué pasa con ese going to, que se convierte en gonna, que seguramente ustedes lo han escuchado o lo han visto por ahí. Él dice, the sun is going to rise tomorrow, or the sun is gonna rise tomorrow. Eso es casi que seguro, o sea, es casi seguro que el sol mañana va a salir, ¿cierto? O sea, el día que no salga, pues ya pasará algo. Y él le dice, of course, the sun will rise tomorrow. ¿Cierto? That's a pretty safe prediction. Sí, es decir, es una predicción muy segura. En ese caso, lo que yo les decía al comienzo, podemos usar will o podemos usar be going to. No hay ninguna diferencia. Pero en algunos casos sí. Miren que aquí nos dicen, lots of times, not always, but often, you can use either be going to or will. And it doesn't really make any difference. Es decir, muchas veces, no siempre, pero a menudo, ustedes pueden usar ya sea be going to o will. Y no hará ninguna diferencia. Cualquiera de esos dos casos, con ese ejemplo, be going to o will. Y no habrá ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces, el going to se puede contraer como gonna. Y seguramente ustedes lo han visto. Going to se convierte en gonna. Y pasa con otras estructuras también, como get to, que se convierte en geta, ¿sí? Como want to, que se convierte en wanna, ¿sí? Y si quieren conocer más de esos, simplemente vengan a este diccionario y los pueden escribir. Miren. Vamos a escribirlos. Vamos a mirar ese gonna, para que miren. Gonna, entonces nos dice. Aquí está la pronunciación, gonna. Gonna. Y aquí nos dice, que dice, a way of saying or writing going to. In informal speech, miren, informal. When it refers to the future. What's she gonna do now? What's she gonna do now? Es como decir, what is she going to do now? Sino que miren todo lo que se ahorra uno. Si yo este what
is, o sea, no lo contraigo, es what is she going to do now. Sí, miren que yo también puedo contraer la WH con el be, con la parte del be. En este caso, what is se convierte en what's. What's she gonna do now? Y pueden mirar aquí donde dice more like this. Contractions in non-standard language. Ustedes ahí le dan más. Y miren todos los que... Miren el gonna, el gotcha. Gotta to. Wanna, que es want to. Y el pronombre you. O year también es you. Sí, son muchas contracciones que ustedes pueden ir aprendiendo. Esto se ve mucho sobre todo en la música. De pronto ustedes son aficionados al pop o a pop, algunos, bueno, alguna o al rock en inglés, y se pueden dar cuenta que muchas veces las letras de las canciones, para que puedan en la métrica de la canción, tienen que hacer eso. Gonna, what you gonna do. ¿Sí? Por ejemplo, what you gonna do. No, what are you going to do. No cabe, no rimaría la canción. Entonces, por eso es que se hace. Y es muy informal, vuelvo y les digo. Si uno va a escribir un email, por ejemplo, a una compañía o a un cliente, bueno, lo ideal no es hacer ese tipo de contracciones, a no ser que se tenga confianza. ¿Sí? Por lo general es mejor no hacer contracciones, sino hablar de la manera, o escribir sobre todo, de manera formal, que se vea como el profesionalismo. ¿Sí? Es muy importante eso. Como les digo, ya cuando uno le tiene confianza a la persona, está entre amigos o está en un chat, son gente que yo conozco, ahí sí puedo hacer contracciones, puedo usar acronyms, ¿sí? Los acrónimos, acuérdense que hay una parte que llama acrónimos, que es, por ejemplo, que dicen como esto, algo como esto, see you, y es por no escribir see you, ¿sí? O for you. ¿Sí? Esto pasa mucho en los chats, sobre todo, y son válidos. Pues eso es válido hacerlo, todo eso hace parte del idioma, pero más de parte informal. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un email o algo legal, por ejemplo, es mejor no hacer ese tipo de cosas. Yes. Ok, muchachos, do you have any questions? ¿Tienen preguntas hasta ahora? Lo que hemos visto. Will y be going to. Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir. Entonces, recuerden, este diccionario o este otro, les voy a pasar el link de este también. Este también está muy interesante. Y este, a diferencia del anterior, este sí les da de pronto, este sí les da traducción. Este sí les traduce al español. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir, por ejemplo, esa palabra que estamos buscando ahorita, graphic board, graphic cards, graphics card. A ver si está de pronto. Sí, mírenla. Esta, por ejemplo, es más técnico. Entonces, este les puede servir mucho a ustedes. Miren, aquí está, graphics card. Entonces nos dice que es un sustantivo. Recuerden que los sustantivos son palabras que nombran persona, animal o cosa. Tiene la pronunciación británica. Graphics card. Y la americana. Graphics card.
También nos dice que también pueden encontrarla como video card. También es válido decir video card. Ustedes miren que eso es muy importante también, mirar esos sinónimos o cómo más se conoce algo, por ejemplo. Y nos da la definición. Esa definición sí nos la da en inglés. A circuit board, small piece of electronic equipment inside a computer that allows it to receive and show pictures and video. ¿Sí? Eso es lo importante, nos da esa definición en inglés. ¿Sí? Entonces les voy a pasar ese link aquí en el... o se los paso al WhatsApp, como quieren. Los paso al WhatsApp también enseguida. Y lo guardan entonces, listo. Bueno, muchachos, para no dejar mucho lo que sigue, vamos a salir al descanso. Entonces nos vemos a las 4 de nuevo. Listo, profe. Perfect. Okay, see you at 4.